Buenos días, Camila. Buenos días, tío. Bien. A ver, bueno, no está bien, creo que lo vamos a avisar después, pero el día jueves, chicos, a las 8:30 tenemos ya la reunión con dirección. Ahora sí ya tenemos la reunión con dirección. La reunión está dirigida más que todo para sus papás, ¿ya? Y ya dirección también. Yo ya me voy a encargar de que les mande comunicado para que sea la reunión. Ahora, que ustedes estén en la reunión, tal vez no sea posible, porque mayormente está dedicado, como les digo, a sus papás. Que ustedes no estén, va a ser así. Pero voy a tomar de cada uno sus casos, ¿ya? Los casos, por ejemplo, de Anthony y Camila, que no pueden prender la cámara, aquellos que también no pueden prender la cámara, de los que no han enviado tareas, y de todos en general en el curso. Ya esta vez directamente con sus papás. También se va a comunicar ya todo lo que se ha tratado para el primer parcial. Dos, Camila, pensé que era Brian. Eso quería avisarle a Brian también, pero bueno, creo que voy a tener que esperar que entre. Pero el día jueves va a ser. El mañana en la mañana, o mañana ya, ahí está Brian. Tío, perdón, me salí de la reunión. ¿Me puede repetir lo que dijo? Es que mi internet está bien bajito. No voy a poder prender la cámara tampoco. Buenos días, Brian. Buen día, tío. Sí, iba a repetir todo otra vez porque igual ha entrado ahorita Brian. Ya, vuelvo a decirles, el día jueves a las 8:30 de la noche va a ser la reunión del curso con sus papás. Sus papás. Tal vez ustedes puedan ingresar, pero ya va a ser juntamente con sus papás. La reunión está dirigida para sus padres. Entonces, y ya se va a hacer los reportes de todo lo que ustedes están haciendo para esa reunión. Y ya también los papás van a tener algunas dudas de cómo se está yendo, qué está pasando, todo lo demás. ¿Ya? Y casos específicos también, como el caso de, bueno, los casos de Camila y Anthony, que no pueden prender la cámara. Pero ¿qué sucede? Perdón, tío, pero me estoy saliendo cada rato. No sé qué pasa. O alguien está sacando de la reunión. No, ahora inclusive yo tengo dos Camilas en la reunión. Creo que esta te Sí, no ingresado sé dos qué veces. pasa, me estoy saliendo. Dos veces creo que has intentado Es que creo, ingresar. O tienes dos cuentas, tal vez. sí. No, es que me salí de la reunión y volví a entrar y por eso se volvió loco el Meet. Ya ves, recién dijo que abandoné la llamada. Ya, parecía que estaban dos, pero... Y entonces en esa reunión ¿Me se va a puede tratar. decir de nuevo, tío? Ya, que va el jueves a las 8:30 va a haber la reunión con sus papás de cuarto de secundaria con dirección. Eso era lo único. Y los detalles ya van a ser de acuerdo a lo que avanzamos. Los papás van a tener todas las dudas, ahí nos van a preguntar de todo. Y también nosotros vamos a responder todo lo que nosotros también sabemos, de los casos particulares de cada uno, de los que no prenden cámara, de los que sí participan, de los que no han enviado nada, los que no han hecho tareas y todo lo demás. Y se ubican, no sé, creo que Joaquín se ubica, Brian, también de los que, como eran las de unos papás, como el reforzamiento igualito, para el reforzamiento. Ya, entonces esta reunión va a ser el día jueves, jueves a las 8 de la noche. Se va a mandar el comunicado el día de mañana. Y mañana van a empezar los parciales. Tienen que, bueno, ayer igual les dije eso, pero ayer se tuvo la reunión, por fin se tuvo una reunión, y hoy día tiene que salir el cronograma. Creo que algunas materias igual estaban con algunos problemas, entonces por eso se ha retrasado más y más los exámenes. Bueno, nosotros no teníamos problemas, más bien por orden de dirección nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando. Pero ya saben ustedes hasta dónde es el parcial, es nuestro tema uno de física, nada más. Ya, y hoy vamos a avanzar el tema 2, pero solamente esto teórico, solo llegamos a la parte teórica. Yo no soy miembro de la comunidad. Por chat, Anthony, por chat, te sigues escuchando como bajo el agua.
Ya, por chat nomás, Anthony, no hay problema, igual vamos a estar leyéndote. Bueno, entonces en matemáticas también. El día de mañana nosotros pasaríamos clases normal de matemáticas y el próximo lunes de 100 harían el parcial. Tienen toda esta semana también para enviar o presentar sus cuadernos. Están presentando sus cuadernos. Ya el día de mañana en la reunión también el tío Manfred les va a avisar algunas cosas sobre las clases presenciales y todo eso. Ya les va a comunicar. No, más bien por eso, el día jueves, con la reunión de sus papás, ahí se les va a avisar directamente al tío. El tío Manfred también les va a decir directamente qué pueden hacer. Realmente yo no tengo tanto, yo no soy el que está en las manos para que ustedes dejen o hagan otra plataforma. Entonces, el día jueves, entonces, directamente, sus papás ya van a decir al tío Manfred el problema que tienen. Sus papás tienen que decir, ustedes tienen que decir sus papás, no podemos enviar la tarea a la plataforma. Entonces, sus papás la tienen que decir tío Manfred. Porque si sus papás no saben de lo que está pasando, ahí sí tenemos problemas. Ahí sí tenemos problemas. Ya. Y va a ser muy raro, digamos, que en algunas clases sí prendan cámara, en otras clases no. Ahí va a ser muy extraño. Pero ahí la reunión con dirección, si sus papás dicen todo el problema que hay, entonces no hay ninguna, ninguna razón para no cambiar plataforma y todo lo demás. Y los demás también, ¿ya? Sé que algunos van a tener problemas de conexión, todo eso, que no hayan prendido la cámara o que no prendan la cámara constantemente. Yo les he dicho que me digan primero para después hacer el reporte. Y si nadie me ha dicho desde el principio o no me dicen por qué o cómo, entonces ya en la reunión también se va a preguntar por qué no prende, por qué. ¿Ya? Es una reunión más o menos para conocernos más que todo con los papás, o sea, volver a ver cómo está la situación. ¿Ya? Y después, esto de las presenciales y todo lo demás, el tiempo ya les va a comunicar qué se va a quedar o qué va a suceder, qué va a suceder. De ustedes creo que ninguno estaba, ¿no? En la celebración del Día del Padre. Ahí también ha hecho un comunicado. Ha hecho un comunicado a los que han ido a la festejo del Día del Padre. Tío, yo no fui porque mi papá tenía una reunión justo ese día. Entonces, no iba a ir solo yo con mi mamá. Pero ¿Me podría decir qué dijo? no, más bien el tío Manfred les tiene que decir. Es una información que sale de dirección. O sea, nosotros los tíos no estamos autorizados. Además, mucho concierto para todo el colegio. El tío va a avisar. Yo creo que tenía que avisar ayer, pero se lo olvidó el día lunes. Creo que no vamos a pasar educación física presencial, Alex. Ah, vos estabas, ¿no, Joaquín, o no? Sí, estuvo un rato. No te he visto, pero ya. Entonces, concierne mucho para su información de tío Manfred. Después les va a avisar de cómo se va a hacer lo demás. Entonces, hasta el día jueves, todo esto para arreglar. Y ustedes ya saben, Camila, Anthony, sus papás tienen que decir que ustedes no pueden enviar la tarea, ¿ya? Para que estén en una solución. Porque si sus papás no dicen nada, sus papás deben estar pensando que están enviando normal. Pero ellos tienen que saber. ¿Ya? Entonces, para eso el día jueves, su reunión. Yo les voy a seguir insistiendo a la dirección desde mañana para el día jueves. Esas a las 8:30. Las reuniones a las 8:30. Voy a seguir insistiendo a la dirección para que mande comunicados, mande la citación y todo lo demás. Ya, entonces eso prepárense. Y mañana recién empiezan los parciales. Mañana, bueno, conmigo no tendrían examen, ni el jueves, que no nos vemos. El viernes sí darían de razonamiento. Y como les he dicho, es sencillo, el examen de razonamiento. Y el próximo lunes y martes se harían de física y matemáticas. Próximo lunes y martes. Tienen toda esta semana para enviar sus cuadernos y sus prácticas. Toda esta semana para enviarlo. Tienen que tenerlo físico, chicos. Físico. Si volvemos a las clases presenciales, tienen que tener todos sus cuadernos. Algunos van a pensar que es el primer día de clases de 100, ¿ya? Pero ya tienen que tener hecho. Ya estamos pasando un examen. Ahí estarían como si estuviera faltando algo. Y todo un trimestre puede ser así, todo un trimestre. Y digamos, algunos sí van a ponerse las pilas en las presenciales después del segundo trimestre. Les faltaría un trimestre más y con 2 trimestres no, tal vez no puedan recuperarlos.
Tomando en cuenta eso, y siempre ya les he recomendado eso, chicos, ya vamos a continuar nosotros con nuestro avance. Como les he dicho, ya hemos hecho repasos de física, ya hemos hecho todo lo que va a entrar en el examen, prácticamente les he dado las preguntas del examen. Vamos a empezar con nuestro tema 2, la expansión o dilatación superficial. Ya, esto como les he estado adelantando este tema, simplemente es una continuación del primero. Simplemente es eso. Porque se utilizan los mismos coeficientes, se utilizan casi las mismas fórmulas. ¿Ya? Lo único que se aumenta es la forma superficial. Nada más, la forma de superficie. Les estaba diciendo a los que estaban más antes que esto del primer tema era lineal. Hacíamos nuestros experimentos con líneas, un alambre de cobre, alambre de plata, alambre de oro, todo era con líneas. Bien, ahora ya no se trata de hacer líneas, sino se trata de hacer planos. ¿Ya? Puede ser un cuadrado, un círculo, bueno, aquí tengo un círculo, ¿ve? Sí, un círculo, u otras figuras, a ver qué figuras más tengo aquí. Triángulo. Estas figuras, ya al estirar, al calentarlo, estas figuras empiezan a expandir, se expanden, pero de forma superficial. Por ejemplo, el disco o el círculo. Si calentamos un círculo, no se va a estirar solamente un lado. Esto se va a expandir de manera superficial. Sí. Lo mismo sucede con el triángulo. Cuando calentamos el triángulo va a empezar a estirarse, pero de manera conjunta, de manera superficial. El cuadrado también, un cuadrado si lo calentamos, entonces va a expandirse de esta forma, va a crecer, pero de manera plana, de manera plana. Ahora, esto de la expansión superficial toma en cuenta lo mismo que en que el primer tema. Toma en cuenta de qué están hechos cada material. A ver, ¿alguno de ustedes ha calentado una moneda hasta el punto de quemarse? ¿No? Sí. Joaquín, sí, yo me creo de Joaquín. No, solo pues, dejé mi monedero en el patio, así que se calentó las monedas. Solo Ya, sí, es bueno. Es también el sol. Cuando lo dejan una moneda al sol y vuelven a tocarlas, súper caliente. Ya. Se puede hacer este experimento, pero así, no notaríamos mucho cuánto ha crecido. Cuánto ha crecido. Si lo hemos calentado, supuestamente ha crecido un poquito, poquito. Pero no vamos a notarlo mucho, porque eso depende del material. El material de las monedas, entonces, soporta mucho calor para que no se deforme, o no crezca, no se estire. Soportan por el mismo material. Pero si fuera otro tipo de material, por ejemplo, aluminio o estaño, por ejemplo, el estaño que es muy maleable, el estaño, hay otros materiales que con solo el calor de la mano empiezan a estirarse, empiezan a deformarse, empiezan a derretirse, con el solo calor corporal. Bien, entonces, este es el mismo principio del primer tema. Depende mucho del material del que estén hechos estos planos para que se puedan expandir y se pueda notar si se ha expandido. Bueno, ya. Depende mucho. Pueden hacer un pedazo de lata, calentarlo, ver si llega a extenderse. Calentarlo de manera uniforme. Ya para esto ya es un poco difícil hacer experimentos. Exacto, Anthony. Inclusive cuando es plata pura. Cuando la plata es pura, entonces ya con cualquier tipo de calor empieza a deformarse, empieza a crecer. Hay ahora ya aleaciones, hay metales que ya están mezclados y pues como las monedas. La moneda es una mezcla ya de muchos metales, le das resistencia, por eso con el calor ya no se expande, sino simplemente se mantiene, o tal vez llegue a expandirse un poquito, tendríamos que medir. Lo que les estaba diciendo, ya para hacer esto es un poco difícil hacer experimentos, ya les tendría que pedir que consigan así un cuadradito de
de cobre. ¿Podrían conseguir un cuadrado de cobre? Un cuadrado de cobre. Pero ya ustedes van a decir, ¿pero qué tamaño de cobre? A ver que sea 5 centímetros por 5 centímetros. Un cuadradito de este tamaño. O un cuadrado de 10 por 10. Un cuadrado. Puede ser como una especie de hoja, o una hoja de cobre. Una hoja de cobre. Ya de por sí primero va a ser caro, si es que consiguen. Si es que consiguen, pero es difícil. Hojas de cobre no vamos a encontrar. Es que tampoco sabemos para qué utilizar una hoja de cobre. Lo que se utiliza más que todo eso son los alambres. Peor todavía si les pidiera una hoja de plata. Una hoja de plata. ¿Para qué se utilizaría y por qué? Hoja de bronce, hoja de otras paredes. Ya, eso es otro punto. Papel aluminio. Ya, el papel aluminio en realidad es papel. Papel. Y a ver, calienten papel aluminio. Ya, ni siquiera no va a aguantar mucho, es muy delgado también. Ya, y el aluminio tiene Sí, su... pero para la cocina más que todo para el calor. Con eso Exacto. meto al microondas, digamos, o al horno. No, no metan aluminio al microondas, chicos. No metan aluminio al microondas. Al horno sí, es calor indirecto. El microondas no genera calor por sí mismo. Lo que hace el microondas es mandar, como su nombre dice, microondas a las partículas de los elementos. Por ejemplo, si esto es una lechuga, va a mandar el microondas pequeñas ondas, así, para que las partículas de la lechuga empiecen a moverse y al moverse generen calor y se caliente. No está generando o no está siendo una fuente directa de calor. O sea, no estamos prendiendo fuego ni generando calor, con eso se caliente, sino estamos moviendo las partículas de la lechuga para que se caliente. Llega a cocinar, se llega a hacer todo eso, pero funciona de otra manera. No metan aluminio al microondas porque el aluminio refleja esas ondas. En vez de que se caliente el aluminio va a hacer que se caliente el microondas. Y eso hace que genere a veces fuego dentro del microondas. Así que tengan cuidado con meter aluminio al microondas. Después, otra cosa que, como funciona así el microondas, chicos, si meten un vaso de agua, pasa lo siguiente. Meten un vaso de agua, el agua va a empezar a calentarse con las ondas. Va a empezar a calentarse. Pero nunca va a llegar a hervir. En el microondas el agua nunca llega a hervir. Puede llegar a calentarse, a llegar a una temperatura de más de 200 grados, pasar el punto de ebullición. ¿Ya? Va a estar muy caliente el agua, pero no va a estar hirviendo. El proceso para hervir el agua es distinto, el proceso se utiliza con fuego, con calor. Pero el microondas solo ha mandado ondas para que se caliente el agua, para que las partículas del agua se muevan y generen calor. Va a estar el agua muy caliente, pero va a ser también al mismo tiempo muy inestable. Muy inestable. Por lo tanto, no utilicen el microondas para hervir agua, nunca va a hervir. Nunca va a hervir. Para calentar sí, pero si lo dejan mucho tiempo calentando, va a estar muy inestable. Llega a ver, sacan un vaso de agua muy caliente del microondas, lo ponen cualquier otra sustancia, va a ser muy inestable, puede que eh, ese mismo rato con el oxígeno empieza a salpicarles y es muy peligroso. Lo mismo sucede también con los huevos. Los huevos, al tener una cáscara, hace que seas resistente a la forma de calor que está dentro. Como les digo, se va a calentar adentro del huevo. Ustedes van a sacar el huevo normal, pero adentro puede que siga siendo muy caliente de acuerdo a las partículas que se han movido. Y al romperlo, el huevo puede explotar. ¿Ya? Puede explotar. Así que es mejor esas sustancias o ese tipo de elementos hacerlos con cuidado. Si el huevo lo quieren calentar o quieren hacer un huevo cocido, tienen su manera en el mismo microondas. Mismo microondas tiene instrucciones para uso. ¿Ya? Por eso también dicen no metan cucharas, no metan cosas de metal porque reflejan.
Otra cosa que, bueno, las verduras tampoco se pueden meter en microondas porque también las verduras están hechas de agua. Así que meter algún elemento con el agua lo pone un poco inestable en los microondas. A eso estamos hablando ahorita porque hemos tocado el tema de los papeles aluminio. Es muy distinto. El papel aluminio, si lo ponen al fuego directo, empieza a quemarse, ¿verdad? Pero si lo ponen al horno, solamente con calor, entonces va a soportar. Y si lo ponen en microondas, va a prenderse fuego directamente. Ya. A ver, papel aluminio. No. Ah, también, si utilizamos aluminio puro, tenemos que calentar de manera uniforme y ver cuánto se va a expandir de manera uniforme también. Y eso es muy complicado. Ya para el alambre, ustedes han puesto una velita o dos velitas, ¿ya? Y siendo sincero, esta parte de la vela son las que se han calentado, las que se han deformado. Ya no tanto estas otras partes. Obviamente el calor se hace partido, pero solamente serían esas partes. Para que sea un experimento realmente fiable, tendría que calentarse en todas las partes del alambre. Y también de estas figuras planas tendría que calentarse en todas las figuras planas, en toda la parte de la figura. ¿Quién salió? Parece que alguien ha salido. Ya. Entonces, se toman mucho en cuenta los materiales para este tipo de dilataciones, pues, dilatación o expansión superficial, los materiales. Y otra cosa para tomar en cuenta es la superficie como tal. Tenemos que medir en las áreas. Las áreas. Es el área de un cuadrado que mide a este lado y a este lado. De un círculo se mide el radio. De un triángulo se mide su altura. Así. Para encontrar sus áreas. Para encontrar ahora sus áreas, las fórmulas de las áreas, ustedes lo tienen ya. Muchas veces estas fórmulas de área están en sus cuadernos, están en láminas, está en su estuche geométrico. Si alguno tiene su estuche geométrico, en la parte de atrás aparecen las fórmulas de las áreas de las figuras. Eso también nosotros vamos a utilizar. Bueno, pasamos a este lado. Les voy a poner una imagen que también ya lo conocen. A ver, aquí está. Seguimos usando estos coeficientes, seguimos usando, ¿ya? Por si acaso, en su examen del día martes, casi todas las preguntas del examen ya vienen con los mismos coeficientes, así que no va a haber tanta necesidad de estar buscando de las tablas que han hecho. Si hay algún ejercicio medio extraño, por ejemplo, un alambre de tungsteno, ahí sí va a ser necesario que ustedes busquen. Pero si es como del aluminio, que siempre hacemos ejercicios con aluminio, con cobre, hemos hecho experimento con cobre. Estos coeficientes van a ser los mismos. Así que para la superficial, porque esto es lineal, también se utiliza estos mismos coeficientes, solo que eso los multiplica por 2. ¿Ya? Aquí al lado voy a poner con color azul. Nuestro coeficiente era alfa. Se escribía así. El coeficiente era alfa. Para la lineal. Para la superficial el coeficiente se escribe como beta. Por chat, Anthony, por chat. En serio que se te escuche como si estuvieras en el agua. No sé por qué. No sé qué dicen los demás. ¿Cómo se le escucha a Anthony? Como tú dices. A ver, debe haber alguna forma de solucionar eso. Tal vez el micrófono o el sistema de audio. Bueno,
Lineal era alfa y beta va a ser superficial. Superficial. ¿Y cómo obtenemos beta? Simplemente multiplicando 2 veces alfa. 2 veces alfa. Entonces, cuando hagamos digamos, de un cuadro de aluminio, utilizamos este coeficiente y lo multiplicamos por 2. Nada más, es multiplicar por 2, no elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado sería multiplicar alfa por alfa, alfa al cuadrado. No hay que multiplicar alfa por alfa, sino hay que multiplicarlo por 2. Y así tendríamos el coeficiente superficial. 2 veces alfa va a ser igual a beta. Beta. Listo. Ahora, tengo que pasarles lo de la pizarra, ¿no? Voy a compartir. Aquí está. Van a ser editores. Voy a spamear más el link para todos. Ahí está. Listo. Ahora, nuestra fórmula para la expansión superficial, para la expansión lineal, siempre nosotros tomábamos como longitud final, longitud inicial. Porque hablamos de longitudes. Ahora vamos a hablar de áreas o superficies. Entonces nosotros vamos a usar superficie final y superficie inicial. ¿Ya? Solamente eso va a cambiar. Solamente eso va a cambiar. La fórmula va a tener la misma estructura. La fórmula, ¿se acuerdan? Era así. Longitud final es igual a longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente lineal por temperatura final menos temperatura inicial. Esto era la fórmula del lineal y esto es lo que van a hacer en su examen con esta formulita. Ahora, la fórmula superficial es prácticamente igual. Como les he dicho, se cambia superficie final sobre superficie inicial. Aquí sería entonces superficie final va a ser igual a la superficie inicial más la superficie inicial por el coeficiente. Aquí ya no va a ser alfa. Como les he dicho, se utiliza beta. Beta por temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Esta entonces sería nuestra fórmula principal de la superficie. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Solo cambia las letras acá, longitud, aquí a superficie, longitud inicial, superficie inicial. Este es el coeficiente lineal y este es el coeficiente superficial. ¿Y de dónde sale beta? Simplemente sale de multiplicar 2 veces alfa. Entonces, cuando tengamos un ejercicio sobre aluminio, por ejemplo, un disco de aluminio, por ejemplo, entonces vamos a buscar la superficie del disco. Después vamos a ver su coeficiente del aluminio. Es 23 por 6 a la menos 6. Ya, esto es lineal. Lo vamos a multiplicar por 2 y ya vamos a tener de forma superficial. Nada más. Por esto esta parte de superficial es más fácil, porque si ya sabemos lo lineal, superficial va a ser sencillo. Listo. ¿Qué más tendríamos que de aquí esto sigue siendo igual? Temperatura final, temperatura inicial. Eso es la variación de temperatura. La variación de temperatura, entonces es temperatura final y temperatura inicial. La variación para todo sirve. La variación es simplemente hacer una resta y ver lo que falta. Ya les he hablado, puede haber variación de velocidad, puede haber variación de volumen, puede haber variación de todo. Variación de dinero más puede haber.
¿ya? También se le dice varianza cuando tenemos alguna comparación entre dinero. Hemos comparado también edades. Si una persona, por ejemplo, tiene 15 años y otra persona tiene 13 años, ¿ya? Entonces, la variación de estas dos edades va a ser 2 años, porque entre los dos varían 2 años. ¿Y cómo se obtiene eso? Restando 15 menos 3. Entonces, esto es variación de edades. La variación de temperatura, entonces, es lo mismo. En la fórmula puede que aparezca, o en las fórmulas, puede que aparezca solamente esto o directamente todo esto. Como en esta fórmula aquí ya le he puesto así. Ya le he puesto ahí. La fórmula puede representarse también así. Superficie final es igual a superficie inicial más superficie inicial por beta por variación de temperatura. Así. Para no estar escribiendo temperatura final menos temperatura inicial, se pone variación de temperatura. Ahora, ¿qué pasa con las demás fórmulas? Las demás fórmulas que hemos hecho para longitud son lo mismo. Son lo mismo, solo cambian las letras, nada más. Tenemos la fórmula que sería para superficie inicial. La fórmula para superficie inicial sería así. Para allá la superficie inicial sería superficie final es igual a superficie inicial por 1 más el coeficiente por la variación de temperatura. Con esta formulita encontramos superficie inicial. Para las temperaturas igual. La fórmula de temperatura que les he mandado va a ser lo mismo. A ver, vamos a poner aquí con también verde. Temperatura final va a ser igual a superficie final menos superficie inicial dividido entre la superficie inicial por el coeficiente beta, todo esto más la temperatura inicial. Así encontraríamos la temperatura final más temperatura inicial. Y la temperatura inicial encontramos de esta forma. Temperatura final menos superficie final menos superficie inicial. Todo esto dividido entre superficie inicial por beta. Son las mismas fórmulas de longitud, solo que hoy hemos ido cambiando superficie inicial, superficie final con beta. Ya, ¿qué es lo complicado? ¿Qué es lo que tienen que utilizar más para este tipo de problemas? No es tanto los coeficientes, porque es fácil, solamente es multiplicar por 2. Encontrar beta simplemente es multiplicar por 2 el coeficiente lineal. Lo que hay que aprenderse aquí para esto es las áreas. Las áreas de un triángulo, el área de un círculo, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, porque con esas áreas se ubica o se puede hacer ya todo esto. Y a partir de esa área tenemos que ver cuánto ha crecido. Otra cosa también, como les digo, esto va a ser más teórico. Y vamos a avanzar más o menos hasta las 9 nada más. Prefiero que se preparen o que copien o que hagan su cuaderno. Eso es muy importante, su cuaderno, tienen que tenerlo ya. Bien, prefiero que lo estén completando, que estén haciendo las prácticas que les faltan. ¿Ya? Bueno, otra cosa que quería aclarar, esta parte de superficie. Superficie, en este caso, superficie va a ser lo mismo que área. Si yo digo área de un cuadrado, vamos a decir superficie de un cuadrado. Es lo mismo. Si ven este tipo de ejercicios en internet, muchas veces en vez de superficie está con una A. En vez de esa S hay una A. La fórmula sería así. A final es igual a A inicial más A inicial por beta por diferencia de temperatura. Con A, porque área y superficie lo están tomando como si fueran iguales.
¿ya? El área y la superficie realmente no son iguales, son cosas distintas, pero para este tipo de problemas o ejercicios lo están tomando como igual. Si alguien dice área de un cuadrado, va a ser lo mismo que superficie de un cuadrado. Pero no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. No es lo mismo. En realidad esto estaría un poco erróneo. El área no es lo mismo que la superficie. Superficie. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos el área de una cancha de fútbol, el área de una cancha de fútbol sería lo que mide totalmente, de largo y de ancho. Creo que mide 200 por... Ah, Joaquín, ¿cuánto mide el área de una cancha de fútbol? ¿Cuánto es sus lados? ¿O alguien sabe? Mm, Creo que de largo son 106 y de ancho no sé, no sé exactamente. Debe ser 50 más o menos, ¿no? Para que sea rectángulo. 106. Sí, esto utiliza más o menos para carreras de 100 metros, una cancha. Así. Entonces, si esto digamos es 106 metros y de ancho que sea 50 metros, se puede encontrar el área de esta cancha de fútbol. Simplemente se multiplica esto por esto. ¿Cuánto sería 106 por 50? A ver sus calculadoras, sus calculadoras. 106 por 50, ¿cuánto sería? Me sale 5300. 5300. Aquí, como ya estamos multiplicando los dos lados de un cuadrado, se pone metros cuadrados, ¿ya? Y esto sería el área de esa cancha de fútbol, el área de esa cancha de fútbol. Y como les digo, muchos le ponen a esto superficie. En vez de área, lo ponen aquí superficie, es de 5300 metros. Pero hablar de superficie es distinto. Hablar de superficie sería ver la calidad o la característica de esa cancha. Entonces, si la cancha, por ejemplo, está en, no sé, largo mínimo 9.5, ya 100, ya haremos conversiones. ¿Cuántos son 100 yardas? Ya. Ancho mínimo. Bueno, esas son las medidas mínimas. Medidas mínimas. Puede tener entonces, Max, yo me acuerdo que he visto, conocí una cancha que era de 200 metros. No, no era 200, era 150 metros, creo que era el grande. Era muy grande. Era muy grande. Después ya lo han reducido para poner graderías. Entonces, largos máximos existen. ¿No? Largos máximos. Y largos cortos también pueden existir. Ya. Pero esto es un ejemplo. Les quiero hacer esa comparación. Si hablamos de área, sería esto. Sería esto. Y si hablamos de superficie, sería la característica de esa cancha. ¿Ya? Por ejemplo, las canchas en los yungas. Todas las canchas son de césped natural. Esa sería la superficie. La superficie sería césped natural. 120 metros, sí, debe ser. Debe ser de 120 metros, el máximo. Ya. Pero también puede haber canchas que superen eso, ya depende de si está regulado o no está regulado. Si quieren hacer una cancha oficial, eso ya depende de cada uno. Ya puede tener una cancha aparte que es de 150 metros. Bueno, volviendo al tema, la superficie viene a ser la característica. Esto puede ser superficie suave, rugosa. Se imagina una cancha llena de piedras, entonces sería una superficie dura. Esa sería la calidad de la cancha. La superficie entonces se refiere más que todo a la característica o a la calidad del terreno. Y no siempre vamos a hablar de tierra, de un terreno. Si cortamos un pedazo de tela, vamos a medir su área, 10 por 10 centímetros, por ejemplo. Si hacemos 10 por 10 centímetros,
Entonces va a ser 100. Le voy a hacer aquí otro ejemplito. Voy a cortar un pedazo de tela de 10 por 10 centímetros, y aquí también va a ser 10 centímetros. Este pedazo de tela entonces mide 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. Bien. Esa sería su área. Y la superficie sería del tipo de tela. Tela muy suave, si es una tela muy dura, si no es una tela resbalosa, si es una tela, a ver, si es una tela rasposa puede ser también. Esa sería entonces, Tío, volvió. lo más increíble es que te he podido escuchar, Anthony. A ver si se te escucha bien, creo. A la Tani se le escucha cuando está con audífonos. Y lo peor es que nunca se pone. No sé, yo estaba hablando normal cuando de repente ya no he visto la pizarra. Pensé que se había esto, pero creo que se ha parpadeado esto de la conexión. Pero lo curioso es que te he podido escuchar, Anthony. Ya que la voz sí que es difícil escucharte. Bueno, esta parte es para... Por eso siempre me pasa. Como les digo, esta parte simplemente es para hacer comparaciones, nada más. Y teórico. No estamos haciendo nada de ejercicios ni nada por el estilo. Pero esto quiero que se quede bien en claro. No es lo mismo superficie, no es lo mismo que superficie que área, no es lo mismo. Superficie es la característica y el área es la medida. El área es la medida. Pero para este tipo de ejercicios sí vamos a tomar en cuenta como si fuera lo mismo. Porque la superficie la vamos a tomar como medida. La superficie de un cuadrado va a ser entonces todo eso. Ya, solamente por eso. Ahora, podríamos haber cambiado la letra S por la A. Podríamos haber cambiado. ¿Ya? Pero es hacerlos confundirlos más. Hacerlos confundirlos más. La superficie entonces se trata de calidad, y para estos ejercicios simplemente va a ser lo mismo que área. Ya, por último, las áreas de cada figura tienen su fórmula. Ya, voy a buscar una imagen donde tenga la mayoría de las áreas. Y estas de las áreas siempre hay, chicos, siempre hay, por ejemplo, deben tenerlo en su estudio geométrico. Aparece en el estudio geométrico para que ustedes mismos utilicen como fórmulas. A ver, aquí creo que tengo áreas. Ya, y una vez que tengan esto de las áreas, también, chicos, para el siguiente tema se trata de volúmenes. De volúmenes. Y es lo mismo que estamos haciendo ahorita de superficie, solo que en vez de superficie o áreas va a ser volúmenes. Aquí tengo esta imagen, creo que esta sirve. A ver. Está muy pequeña pero esta imagen. Aquí tengo. Sí, pero está pequeño, no sé si lo logran ver. ¿Sí se ve? Ya.
Tenemos figuras, un cilindro y el área de ese cilindro. De una esfera, su área de esa esfera. No estas de volúmenes, no son de áreas. Voy a buscar áreas. Pero estos de las áreas, como les digo, está en láminas, está en muchos lugares también. Y generalmente se encuentran en los propios estuches geométricos. Cuando yo les pedía en clases presenciales hacer una tabla de áreas, algunos de ciencia se han dado cuenta que tenían en su propio estuche geométrico. Voy a seguir buscando. Bueno, en todas estas tablas hay esas figuras. Ya. Las más importantes son las que he puesto al principio. Esas figuras. Estas de aquí. Creo que este es volumen. Aquí está. Este es el bueno. Esto voy a usarlo. Y voy a poner esta de acá. Ahí está. Este es el bueno. Tenemos el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es A por A, es los lados. El área de un rectángulo es B por H, o sea, la base por su altura. Es lo mismo, el lado largo con el lado ancho. Del triángulo es base por altura dividido entre 2. Después, de un rombo, de un círculo, es pi por radio al cuadrado. De un pentágono, así sucesivamente. ¿Bien? Esto ahorita que les estoy mostrando, tranquilamente también lo pueden encontrar con cualquier lado. ¿Cuáles son las figuras más importantes? Las que siempre se utilizan es el cuadrado, la placa, el rectángulo también, el círculo. El círculo también se utiliza mucho. Y después llegamos al triángulo, pero no se utiliza mucho figuras triangulares, no se utiliza tanto. Y mucho menos trapezoides, romboides o pentágonos. Es muy poco probable. Es que no podemos encontrar materiales de esa forma. Es difícil encontrar para que ese algo se puede utilizar específicamente. A ver, díganme algo, algún objeto que tenga de forma de pentágono. Un objeto que sea de forma pentagonal. O ahí está, algo más fácil. Un objeto que sea de forma triangular. Hay una pirámide. No, objeto, así que lo puedas tener en tus manos. Una pirámide de juguete. Un pentágono de juguete. Entonces hay pocas cosas. Tío, hay joyas que son en forma pentagonal. Puede ser. Para una figura de joyas, puede ser. Ya eso vendrían a ser adornos. Después, bueno, hablando de joyas o adornos, eso sí puede tener cualquier otra forma. Pero es muy poco probable, es como pedir algo muy distinto. Ventanas, por ejemplo, pentagonales, pero vas a tener que buscar harto. ¿De qué forma son las ventanas? Vamos a encontrar muchas más ventanas rectangulares o hasta cuadradas. Hay cerámica, ¿no ves? Que ponen en los baños en forma pentagonal. A ver, ya es más original, pero es muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Pero como les digo, los más fáciles son los cuadrados, rectángulos y círculos. Hasta ventanas circulares ya es un poco difícil de encontrar. Hay ventanas circulares, pero es difícil, es pocas. Ventanas pentagonales también. Cerámica, ya vamos a encontrar. Ahora, de que no haya es imposible. La cosa es que hay poco para estudiar. Así que las figuras que más vamos a utilizar es del cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Son las que más vamos a utilizar. Es que pues, no podemos decir, tenemos un pentágono de plata, digamos. Tiene que tener un sentido. Entonces, para eso vamos a hacer, digamos, hay un disco de yeso
que se calienta, entonces tiene más sentido ese tipo de ejercicios que decir un pentágono o que hagamos un triángulo, pero es muy difícil. Ya, pero a ver, ponte en situación, vamos a hacer un ejercicio de expansión superficial. Tengo que utilizar los elementos que conocemos con sus coeficientes. Entonces voy a decir, se tiene un pentágono de aluminio, pero ese pentágono tiene que tener algún sentido para algo. Entonces, por ejemplo, tengo una placa de aluminio que mide 10 por 15 centímetros. Eso ya tiene sentido. Hay placas de aluminio que miden eso para ya tapar algunas placas de aluminio, de calaminas, sí, existe. Pero digamos, si yo digo, hay un pentágono de aluminio, tengo un pentágono de aluminio, ya no sé eso para qué va a servir. Lo mismo sucede con los círculos. Si tengo un círculo de bronce, ese círculo puede servir para algún instrumento de música, trompetas, así para tapar, parchar algo, que mide 10 centímetros. Tampoco voy a tener un círculo de bronce de 1 metro de diámetro. No sé para qué voy a utilizar un círculo de bronce. Tal vez para un escudo, ¿sí? Un escudo de pelea, para, para esa situación. Entonces, para ese tipo de ejercicios, para que sean realistas, seguramente se utilizan las figuras conocidas. Un platillo, sí, un platillo puede ser. Ah, muy bien, sí, los platillos. Los platillos son de bronce y tienen su medida. Alguien que sepa tocar batería debe saber los platillos. Entonces sí, están hechos de bronce, se puede utilizar para eso y tiene sentido. Tiene sentido. Pero digamos un pentágono de bronce, no tanto, tal vez para el mismo platillo. Tal vez para el mismo platillo. Bueno, entonces los ejercicios o los problemas que se hacen con esto se hacen de manera realista. Se hacen de manera realista. Siempre tiene que ir todo de manera lógica, más o menos lógica. Tiene que tener por lo menos un poco de sentido. Puede haber ejercicios locos, ya digamos que por el movimiento rectilíneo uniforme. Les digo, un caballo de corre 300, un caballo tiene una velocidad de 330 kilómetros por hora. ¿Sí? Y ustedes normal van a escribir, pero un caballo nunca va a tener una velocidad de 330 kilómetros por hora. Un Bugatti recién alcanza esa velocidad, ya, pero un caballo no. Entonces, por lo menos que tenga un poco de lógica. Ahí hay que pensar un poco y hay que ver qué es lo que se puede hacer y qué no, qué es más o menos lógico y qué no. Puede haber situaciones de que las cifras salgan de nuestra imaginación, como nuestro experimento de la vela. Nuestro experimento, la temperatura de la vela llega hasta unos 5000 grados centígrados. Y eso puede ser cierto, porque es mucha calor que se genera ya en la punta del calor de la vela encendida. Y puede llegar a tener esa temperatura, puede llegar. No es nada loco, pero puede ser impresionante para eso. Ya, bueno, eso, siempre traten de ver el lado lógico, siempre traten de ver el lado lógico. Hay ejercicios muy locos que también se pueden realizar, pero es muy desacertado, muy desacertado. Los ejercicios de caída libre, al año vas a volver a hacer el MNU, el MNV, ejercicios de caída libre, por ejemplo, si un objeto cae en 10 segundos, entonces resulta que el edificio donde la han lanzado mide 300 metros y no existe ningún edificio que mida 300 metros de altura. Entonces ese ejercicio más o menos desvaría. Entonces, vamos a ver qué maneras se pueden hacer y qué no, qué tiene lógica y qué no. Bueno, tampoco les puedo decir de estos ejercicios que va a haber ejercicios así locos, porque siempre se busca ejercicios realistas, sobre todo sobre esto de áreas. Entonces se utilizan mucho más los cuadrados, rectángulos y círculos. En nuestro tema 3, como es volumen, se utilizan los volúmenes más conocidos. ¿Ya? Por ejemplo, el volumen más conocido y que más se utiliza es el cilindro. Y el cilindro está casi en todo. Está en todos los vasos, está en las botellas, todo tiene forma cilíndrica. Y otra cosa que se repite más de manera volumétrica es los cubos. Hay cajas por doquier, las cajas siempre son cubos. Entonces, esos son los dos volúmenes que más se utilizan. Los cubos, los
los cubos, los cilindros y a veces las esferas. Las esferas, generalmente el ejemplo más fácil para una esfera siempre son las pelotas, los globos y alguna otra cosa esférica que podría funcionar, pero no hay muchas cosas esféricas que utilicemos, no hay. Lo único que serían las balones, pelotas, globos, son las únicas cosas esféricas, realmente esféricas que utilizamos. Realmente después no hay. Lo demás es de forma cilíndrica y de forma de cubo, de forma de cubo, o paralelogramo sería. Eso sería para el siguiente tema. Ya, a lo que les quiero poner en contexto es de que no va a haber ejercicios locos donde utilicemos otros tipos de figuras, sino ejercicios realistas, donde utilicemos figuras que se puedan tener, cuadrados, círculos, tal vez triángulos, tal vez triángulos. Bueno, de esta hojita entonces lo único que necesitan copiar o saber es los cuadrados, rectángulos, triángulos y el círculo. El área de un círculo es fácil de memorizar, es pi por radio al cuadrado. Eso no se olvide, pi por radio al cuadrado, el área de un círculo. Ya, pi por radio al cuadrado. Esta es muy fácil. Luego para el volumen de una esfera ya van a estar viendo otra tablita de volúmenes, la que les he puesto más antes, esa era la de volúmenes. Bueno, voy a llamar lista. El día de mañana entonces pasamos normalmente matemáticas. Pero veamos, tal vez el cronograma de exámenes cambie, chicos, porque creo que han cambiado horarios. ¿De ustedes ha cambiado algún horario? No, Siguen con el mismo horario. sí. Tenían el problema, creo que de inglés. ¿Con respecto a qué? No, es que algunos cursos creo que han cambiado de horario. Inclusive yo estoy pasando sábados con primero y segundo. Para ellos no sé si va a ser su examen sábado, por ejemplo. No sé. Porque nunca los horarios en el cronograma no está incluido los sábados. No está incluido, pero no sé la verdad. Por eso que sale el cronograma y por ahí dice mañana examen de matemáticas de cuarto. Bueno, aunque no creo. La verdad no creo. Bueno, llevamos lista. De hoy es 22 de marzo. Mañana es Día del Mar. Ya. Pastrana Camila. Presente. Pastrana Anthony. Hasta el chat creo que... Bien, está bien. Portugal Joaquín. Presente, tío. San Ginés Edson. Presente. Y Segales Brian. Presente, tío. Vaya, no tenemos muchas clases de física. Ya. Otra cosa, chicos, la plataforma, como bien saben, es más dedicada al registro. Así que en la plataforma, pues, no sé si pueden ya descargar, por ejemplo, registros de asistencias. Está ahí el registro de asistencias. Yo lo puedo descargar también, se los puedo mandar. Eso ya es para facilitar, digamos, la información a sus papás. Si ha faltado o no ha faltado. Pese a que también se reporta. También se reporta. ¿Ya? Bueno, entonces el día jueves, no se olviden, ya les pueden ir a avisar a sus papás. El día de mañana ya les va a llegar un comunicado ya para que sea la reunión. Y el jueves ya hacemos nuestra propia reunión. Voy a querer que sea la más antes posible, pero bueno, se ha dado para este jueves. Y justo el jueves no pasamos clases. Bueno, y el día viernes tienen su parcial de razonamiento. Y la próxima semana ya directamente su examen de matemáticas y después física. Estén atentos a eso. Lo más importante siempre es la participación y después la presentación de tareas y
cuadernos. Todo eso para las clases virtuales. Siempre ha sido así. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan o duda? No, Bien. Bueno, entonces, Anthony, no te escuchan nada. ¿Por qué te podía escuchar cuando me he conectado? Eso no entiendo. No, eso no entiendo. Te he podido escuchar cuando me he desconectado. No, está raro eso. Está raro. No sé. Si no, yo sería el único que te escucharía mal, pero los demás también te escuchan medio mal. Bueno, ya chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Esperemos el cronograma de exámenes. Hasta luego.